Muy buenos días, queridos amigos, participantes, conocidos y empresas asesoradas. Bienvenidos a este webinar del día de hoy, 28 de abril del 2022, denominado Plan Maestro de Grandes Contribuyentes 2022 y con una reflexión de más recaudación y más fiscalización. En este webinar tengo el gusto de compartir micrófonos con dos grandes amigos. Viviana García, asociada del área de controversia. Muy buenos días, Viviana, ¿cómo estás? Muy buenos días, David. El gusto es mío estar aquí en nuestro auditorio. Y también está con nosotros nuestro querido abogado, Paulo Espinosa. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Él es socio del área fiscal legal de Garrido Licona. Muy bien, David. Buenos días, Viviana, querido auditorio. Pues bien, tendremos estos minutos el agrado de compartir con ustedes lo que ha dado a conocer de manera pública el Servicio de Administración Tributaria, concretamente el área de la Administración General de Grandes Contribuyentes, por tercera ocasión, por tercer año consecutivo, ha dado a conocer a medios, a prensa, el Plan Maestro de Grandes Contribuyentes para el año 2022. Y es lo que hoy nos viene y nos motivó a tener pues este webinar, esta conversación con ustedes. De manera muy breve daré unos antecedentes y pasaré los micrófonos a mi querido socio Paolo para que finalmente los números hablan por sí mismos, nos dé datos, nos dé cifras muy interesantes de lo que ha significado este plan maestro durante los ejercicios 2020-21 y lo que se espera para el 2022 y las reflexiones que queremos tener con ustedes, porque estamos convencidos que es muy importante el tener presente este plan maestro, porque finalmente es la forma, es el programa a través del cual se detalla los modos y los medios a través de los cuales el área de grandes contribuyentes estará llevando a cabo sus funciones pues, de recaudación a través de fiscalización y una serie de ejes que componen este plan maestro. Entonces, sin más preámbulo, quiero comentar que, como lo sugiere la lámina, hemos tenido ya, con este es el tercer plan maestro, y el primero que se dio a conocer fue en el ejercicio de 2020. Este plan maestro finalmente se basó en 5 ejes, que los identificaremos un poco más adelante, y esto en qué se convirtió para el área de grandes contribuyentes, pues en una recaudación histórica. Si ustedes, muchos de ustedes son curiosos y siguen en Twitter las cuentas, bueno, al Servicio de Administración Tributaria, pues de tiempo en tiempo, durante el ejercicio de 2020, se estuvieron emitiendo serie de comunicados donde la recaudación, y aquí voy a hacer una presión que es muy importante, la recaudación secundaria, entendida, porque no van a encontrar una definición, algunas cuestiones van a encontrar comentarios de algunos autores, etcétera, pero la recaudación secundaria a la que se refiere este plan maestro es esa recaudación que se obtiene a través de los medios de fiscalización, las formas a través de las cuales el grandes contribuyentes ha tenido acercamiento para recaudar y son concretamente las facultades de comprobación, pero no solamente eso, sino lo veremos más adelante, aquellos métodos ágiles denominadas cartas de invitación que hacen una percepción o logran una percepción de riesgo y en muchas ocasiones una autocorrección en los contribuyentes. Entonces, este plan maestro de 2020 se caracterizó porque logró capitalizar en esta recaudación secundaria cifras históricas. Y cuando me refiero a cifras históricas, es que en ningún momento, en ningún año, desde que Grandes Contribuyentes existe, se había obtenido una recaudación de tal magnitud. Dado estos resultados y que finalmente es una forma que de manera apegada el Grandes Contribuyentes trabajó durante el 2020, se repitió este plan maestro para el ejercicio 2021, donde se mantuvieron estos 5 ejes y donde también se estableció una alta expectativa de recaudación. Los resultados que obtuvieron pues, fueron también muy satisfactorios, no al igual que 2020, y aquí cabe señalar que no perdamos de vista que 2020 estuvimos en un ejercicio pues plenamente en la pandemia, ¿no? Al igual que en 2021 con una minoría o con una disminución, pero bueno, esto motivó a que en el ejercicio 2022 también se diera ya a conocer recientemente este plan, donde se fortalece la estrategia de recaudación a través de un eje adicional. Dicho esto, y estando convencidos de que es un tema que debemos de conocer como contribuyentes, como encargados o siendo responsables de las áreas de impuestos, de finanzas y como asesores,
dada su importancia, es que este tema pues cobra esta relevancia. Entonces, dicho esto, Paolo, me encantaría si por favor, ¿esto en qué se tradujo un poco ya con datos más duros y una serie de reflexiones? Gracias, David. Pues mira, yo creo que debemos de tomar en cuenta el contexto actual y tomar una fotografía de cómo cerramos el 2021 para saber dónde estamos parados y hacia dónde va esta tendencia de fiscalización, ya que al cierre de estas cifras, en 2021, la población de contribuyentes, personas morales en México, equivalía a 2.3 millones de contribuyentes, lo cual representa el 4% de toda la población, pero solo de grandes contribuyentes de estas personas morales equivalen a 11.800 empresas. Es decir, ni siquiera alcanza el 1%. Los grandes contribuyentes representan el 0.02% del padrón de contribuyentes en México. Pero lo relevante es que en estos grandes contribuyentes se aloja el 50% de la contribución y de la recaudación que obtuvo el SAT al cierre de 2021, lo cual equivale en números fijos a 1.780.000 millones de pesos, solo en 11.800 contribuyentes. Y esto es lo que se representa en la gráfica. En la parte inferior hay un dato que también vale la pena tener en mente, porque con base en ciertos métodos de fiscalización, en cuestiones que ha sido estratégica la autoridad, pues se ha logrado mantener y aumentar la cifra de recaudación. Entonces, si comparamos 2017 con 2021, pues en 2017 el SAT obtenía 48 pesos con 50 centavos por cada peso que ellos invertían en fiscalización. Al cierre de 2021 están obteniendo un promedio de 123 pesos con 50 centavos por cada peso que ellos invierten en fiscalización. O dicho de otra manera, en 2021, para que el SAT obtenga 100 pesos de recaudación, tienen que invertir 41 centavos. Y esto no es el resultado de suerte o de una cuestión al azar, sino que es resultado de una fiscalización estratégica, planes maestros, cuestionamientos que vamos a ver más adelante, métodos ágiles de fiscalización. Está en boga el tema de las empresas que facturan operaciones simuladas, el tema de fecha cierta y otras cuestiones que han dado pie al aumento de la recaudación en México. Y para 2022, pues bueno, estas cifras van a tener que irse incrementando porque esas son las metas de recaudación de nuestras autoridades, David. Es correcto estos datos, Paolo, y bueno, también debo decir que hay ciertos reportes de las administraciones tributarias, al menos de América, ¿no? De todo lo que es el continente americano, y es un dato curioso, estas cifras en 2020 y 2021 ponen a México como un país ejemplar, ¿no? Porque una vez que entramos en pandemia, pues todo el mundo pensaba que la recaudación, entre otros indicadores, pues iba a ir a los suelos, y no. Esto es una muestra que finalmente las autoridades fiscales, concretamente grandes contribuyentes, han hecho una gran labor y dada esa gran labor es que nosotros debemos estar alertas y listos para finalmente tener los elementos para poder responder a estos mecanismos de fiscalización. Muy bien, dicho esto, me gustaría hacer una serie de precisiones, ¿no? ¿Por qué decimos grandes contribuyentes? Porque el plan está hecho para grandes contribuyentes. No obstante, ya lo comentabas, Paolo, también la hermana, vamos a decir, de grandes contribuyentes en materia de fiscalización, que es la Administración General de Autoridad Fiscal Federal, conocida como AGAF, pues también tiene una serie de estrategias, ¿no? Y también les han sido, pues, redituables. ¿Y por qué lo preciso? Porque hay grupos de grandes contribuyentes, donde dentro de estos grupos económicos, estos grupos empresariales, pueden haber que algunos de sus integrantes no sean grandes contribuyentes. Y aquí me gustaría, Viviana, si por favor me puedes indicar y precisar, ya para entrar en materia también, ya en los ejes del plan maestro, ¿quiénes son, por el nivel de ingresos, los grandes contribuyentes?
Claro que sí, David. Bueno, recordemos que los grandes contribuyentes son aquellos que tienen ingresos acumulables superiores a 1.683 millones de pesos en el ejercicio anterior. Además de, entre otros, los integrantes del sistema financiero, los que participan en los grupos de el régimen de grupos de sociedades y aquellos residentes en el extranjero por los ingresos que obtengan con fuente de riqueza en México. Muy bien. Pues me gustaría entrar ya en materia, empezar a comentar estos 6 ejes del Plan Maestro 2022. Hasta el año pasado se mantenían hasta el número 5. Este año se adiciona el 6º que vamos a platicar. Digo, vayan viendo y queremos transmitir que la forma en que de manera pública grandes contribuyentes ha venido mostrando este plan, pues el Plan Maestro ha sido coherente y también ha sido coherente con las reformas, ¿no? Mucho se habló en el 2021 sobre las tasas efectivas, que qué iba a pasar, etcétera. Bueno, ya está en el Plan Maestro y están siendo también activos y dinámicos en este tema. Pues sin más hablar, por favor, Viviana, si nos empiezas a llevar uno por uno y empezamos a comentar, Paolo y servidor, pues estos ejes del plan. Claro que sí, David. Pues bueno, empezamos con el primer pilar o el primer punto de estos ejes, que son los actos nuevos. Con los actos nuevos, ¿qué es lo que busca el SAT? Si bien va a estar fiscalizando a los principales grandes contribuyentes, sabemos que hay una parte de grandes contribuyentes que nunca han sido fiscalizados. Entonces, en este año, estos van a ser los nuevos, más bien, van a ser los contribuyentes a los cuales el SAT va a estar poniendo en la mira. Y básicamente va a ser por operaciones como reestructuras en ejercicios recientes y que tienen que ver con las reestructuras. Sabemos que vienen en el año anterior y este año se han venido muchas fusiones, escisiones, reducciones de capital, enajenación de acciones con motivo de los cambios de modelo de negocio que se estuvieron dando desde el año anterior después de la reforma en materia de subcontratación laboral. Entonces, el primer pilar básicamente es el SAT va a venir a fiscalizar ejercicios recientes con contribuyentes que no había tenido en la mira anteriormente y, por supuesto, los principales. Es correcto, Paolo. Pues es un hecho que la programación, desde la programación, vamos a decir, para fiscalizar, pues primero se tiene que planear, se tiene que programar y en esta programación pues nos están mostrando estos actos nuevos hacia dónde se van a enfocar. Es correcto. Y mira, yo creo que aquí lo importante, David, Viviana, es tomar en consideración algunas cifras que hablan por sí mismas, porque a mí a veces me preguntan, Paolo, ¿qué tan probable es que el SAT me fiscalice y me instrumente una visita domiciliaria o una revisión de gabinete? Y la realidad es que, de acuerdo a las cifras del SAT, toda la administración tributaria a nivel federal, tanto por impuestos de renta, IVA, en todos los segmentos, tanto grandes contribuyentes o no grandes contribuyentes, están cerrando alrededor de 300 visitas domiciliarias mensualmente durante 2021, alrededor de 1,000 revisiones de gabinete y más o menos entre 20 o 30 revisiones de dictámenes. Estas revisiones de dictámenes creo que se van a incrementar porque para 2022 pues ya tienen que dictaminarse de manera obligatoria los grandes contribuyentes y aquellas empresas que cotizan en bolsa. Entonces se va a ver un incremento sustancial en estas revisiones, las famosas revisiones secuenciales que tienen que iniciar la revisión con el contador que dictaminó los estados financieros. Pero también existen otros métodos ágiles de fiscalización que cada vez van a la alza y tienen una tendencia creciente, como por ejemplo el bloqueo de los certificados de sellos digitales y aquí lo que yo les puedo comentar es que se dieron alrededor de 1,000 bloqueos mensuales durante 2019 y justo es importante este número porque también existe una encuesta en el SAT en donde le preguntaron a los contribuyentes qué tan vulnerables se sentían frente a una sanción por parte del SAT. Y hasta 2018 los contribuyentes decían que no se sentían amenazados por recibir una sanción, más o menos el 20% y el 80% contestaba que no tenía idea de alguna sanción o que no se sentía vulnerable. Y solamente el 20% decía que sí se sentía amenazado.
Para 2019, cuando empiezan el bloqueo de los certificados de sello digital, se invierte la gráfica y el 80% menciona que se siente vulnerable frente a alguna sanción y el 20% se señala que no siente ningún tipo de sanción que pueda venir hacia ellos. Pero también existen otros métodos como el buzón tributario o el correo electrónico que el SAT ha venido usando para implementar recaudaciones masivas, las cartas de invitación o los requerimientos formales. Y pues bueno, yo aquí lo que les puedo decir es que por ejemplo, buzón tributario en 2021 estuvieron lanzando alrededor de entre 800 y 900 mil auditorías de manera mensual y a través de correo electrónico estuvieron lanzando, dependiendo los meses, entre 1 millón y 6 millones de correos que también implicaban un método de fiscalización ágil, y esto se traduce en recaudación de miles de millones de pesos. Entonces, estos son actos que ya estaban, no se traducen como actos nuevos, simplemente los están utilizando de una manera más estratégica, David. Es correcto. Y mira, dicho esto de los actos nuevos, que es lo que vamos a esperar como inicios que ya se están dando en el ejercicio 2022, pasamos al segundo de los ejes. Por favor, Viviana, ¿nos puedes platicar qué nos dice este plan maestro respecto a los actos en proceso? Bueno, los actos en proceso van a continuar y lo que busca el SAT es comunicar observaciones sólidas, observaciones no endebles a los contribuyentes. Y básicamente lo que está promoviendo es el tema de la autocorrección, el diálogo con el contribuyente constante. Sí, aquí creo que es bien importante varias reflexiones, Paolo, porque me parece que debemos estar muy alertas a los procesos de fiscalización, sea cual fuere su modalidad, es decir, si es una visita domiciliaria, es una revisión de gabinete, una revisión electrónica, porque muchas veces hay quienes opinan o toman la postura de esperar la reacción de las autoridades en estos procesos. Es decir, se inicia una facultad y bueno, hay un requerimiento, se contesta y ambas partes como que se quedan a esperar qué sucede. Aquí nuestra recomendación, creemos, es estar muy alertas porque debemos de involucrarnos para que la facultad de comprobación se lleve a cabo, porque es la forma en que hoy definitivamente las autoridades fiscales pueden dar seguridad pues, a los contribuyentes. Entonces, Paolo, me parece que en el tema de los fortalecimiento de los actos en proceso, si bien nos están mandando la señal de autocorrección, pues tenemos que ser cuidadosos en los procesos de fiscalización. Estoy completamente de acuerdo, tenemos que ser cuidadosos, tenemos que ser estratégicos, tenemos que implementar medidas preventivas como conocer los programas de fiscalización, construir un defense file, documentarnos correctamente, implementar los métodos alternativos de solución de controversias como los procedimientos de acuerdos conclusivos ante PRODECON y estar debidamente acompañados como, y tú lo decías en otras pláticas, para ir bailando al compás del SAT e irnos acompañándonos mutuamente en ese vals y no que cada quien baile a un compás distinto. Entonces, es sano estar en contacto con las autoridades para que conozcan tu industria, para que conozcan tus servicios, para hacer esa labor de entendimiento y procurar siempre evitar contingencias fiscales para no llegar a un juicio, o si es necesario llegar a un juicio, pues llegar con el mayor porcentaje de éxito posible, David. Es correcto, y aquí voy a hacer, me quedo con una reflexión antes de pasar ya al tercer eje, que finalmente lo que se promueve es la autocorrección en los actos en proceso, es decir, en las auditorías que se están teniendo ya en curso. Y lo pongo entre comillas o lo resalto porque vamos a ver un par de ejes más donde se reitera vamos a decir, esta actitud, ¿no? Por parte de la autoridad de invitar a la autocorrección. Pasaríamos al tercero, Viviana, que son los famosos recursos, seguimiento de juicios y recursos de revocación. Por supuesto, David. Y bueno, lo que va a suceder es que van a continuar resolviendo los recursos de revocación con la intención de invitar al contribuyente a que se autocorrija e incluso para efecto de los litigios, el SAT lo que quiere es limitarlos, no evitarlos en todo momento y solamente meterse estratégicamente en aquellos litigios que sabe que valen la pena para él. Es correcto. Y aquí vuelvo a resaltar, ¿no? Invitando a la autocorrección, obviamente, en los recursos de revocación. En un juicio
Dependerá de cómo esté el estatus del juicio, si puede haber autocorrección, pero se nos invita a la reflexión de la autocorrección en un recurso de revocación y obviamente ponen el énfasis en juicios estratégicos. Y aquí, Paolo, creo que podemos tener un webinar completo de qué son los juicios estratégicos, porque pues, hemos estado viendo ahí algunos precedentes muy importantes, ¿no? Pero bueno, Paolo, tu comentario en este eje. Es correcto, yo creo que da pauta para hablar mucho de todo el tema de juicios, pero un dato duro que yo les puedo compartir es que al cierre de 2021 hubieron alrededor de 8,500 juicios resueltos y de estos juicios el SAT obtuvo el 45% de resoluciones favorables. Entonces, lo que yo quiero traerles a la mesa es que la estadística habla por sí sola, el contribuyente está ganando más juicios que el SAT, pero la balanza ya está prácticamente muy pareja. Y aquí el mensaje es, ¿de qué lado quieres estar de la gráfica? ¿De los que ganan juicios o de los que pierden juicios? O mejor aún, de aquellos que no tienen que llegar a un juicio. Yo siempre he dicho y he mencionado como abogado litigante que una demanda, un juicio, no se comienza a elaborar desde que empiezas las primeras instancias procesales, sino desde varios pasos antes, desde tener una contabilidad adecuada, tener bien armado tu defense file, conservar razones de negocios, que tus contratos y tus documentos tengan fecha cierta, que lleves un adecuado monitoreo de las empresas que facturan operaciones simuladas y una serie de aristas adicionales, David, que hacen y crean una cultura preventiva para estar del lado de la gráfica en donde todos quieren estar, no haber estado en juicio o haberlo ganado. Es correcto. Y todo empieza a hacer sentido porque todo estas etapas, estos ejes del plan, reiteramos, es lo que ha llevado al SAT, grandes contribuyentes, a estas cifras en materia de recaudación a través de fiscalización. Bien, dicho eso, pasaremos al siguiente eje, que no es menos importante, porque aquí, a diferencia de los planes maestros de los años anteriores, el mensaje era que el SAT, grandes contribuyentes, sabe cuánto se le debe a cada contribuyente en materia de saldos a favor, pero también tiene identificado aplicaciones indebidas, saldos a favor dudosos en cuanto a su origen, pero no solamente eso, Viviana. Ahora, ¿qué nos ponen en este plan maestro? Que es un punto más que hay que tener presente. Bueno, el punto que hay que tener presente es que en estas auditorías, para efecto de los saldos a favor, hemos visto que desde años anteriores cada día es más frecuente esta revisión por parte de las autoridades cuando vamos a solicitar un saldo a favor. Sin embargo, debemos traer bien en el radar que si bien la autoridad en algunos casos de inmediato regresa el saldo a favor al contribuyente, tal vez la historia no puede terminar ahí, no es como, oye, ¿sabes qué? Ya cierra los libros, no te preocupes, no va a pasar nada más adelante, sino que incluso el SAT está previendo ya la recuperación de cantidades a través de auditorías, es decir, te devolví un saldo a favor, voy a revisarte si efectivamente procedió en su momento y lo voy a recuperar. ¿Qué sucede aquí? Muchas veces se detectó que los saldos a favor eran inexistentes. ¿Por qué? Porque o no existían las operaciones, o incluso habiendo existido las operaciones, pues el contribuyente no contaba con la documentación comprobatoria de, por ejemplo, el acreditamiento del IVA en el caso de los saldos a favor de IVA, incluso en las deducciones para efectos del ISR. Hubieron muchísimos contribuyentes que tuvieron este tema de proveedores que se publicaron en las listas negras del 69B, cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación, que tiene que ver con aquellos contribuyentes que están ya listados definitivamente como personas físicas y morales que aparentemente tienen operaciones que no se realizaron. Básicamente lo que el SAT busca es detectar específicamente estos puntos donde ya se habían liberado los recursos y volver a recuperarlos derivado de que no se hayan cumplido con los requisitos fiscales o incluso no hubieran existido dichos saldos. Es correcto. Paolo, ¿algún comentario de este tema del control de saldos en materia de devoluciones? Pues mira, yo creo que también cabe un mensaje y precisamente lo comentaba Viviana. Cada vez se están endureciendo más las revisiones sobre la procedencia de las devoluciones
y cuando vas a un trámite de devolución se te puede transformar prácticamente en una auditoría. Y destaco solamente un precedente de la Corte, que ya es jurisprudencia, en donde se establece que si un proveedor de bienes o servicios no está publicado en la lista negra del SAT, eso no impide que tú tengas que demostrar la materialidad de las operaciones, que sí sean reales, ya sea en un procedimiento normal de auditoría o en un procedimiento de verificación de procedencia de saldos a favor. Entonces, habría que estar muy bien documentados y preparados para hacer frente a cualquier auditoría, David. Es correcto, y fíjate que señalas algo. Esto quiere decir incluso que en un proceso de devolución, si te hacen una facultad expresa a ese proceso de devolución que lo contempla el código, y resultado de esa facultad de comprobación expresa la devolución, te dan la devolución, ¿sí? La pregunta es, oye, ¿y en esos casos también el SAT pudiera estar volviendo a revisar la procedencia de esa devolución, o solo en aquellas donde las devoluciones, vamos a decir, han fluido en una empresa, en un grupo empresarial, y de repente, tal vez atendiendo al sector, tal vez atendiendo a ciertas peculiaridades que dieron origen a esos saldos a favor, pues es que el SAT dice, oye, pues te devolví, pero me parece ser que me equivoqué, y entonces voy a ir porque fue de manera indebida la devolución, ¿no? Yo creo que aquí también considerar que hay operaciones atípicas que pueden tener o ocasionar saldos a favor, estos van, se solicitan en devolución, y muchas veces hemos dicho, oye, eso convalida per se ya la operación, tal vez para efectos de impuesto sobre la renta. Bueno, pues se abren varias discusiones aquí, Paulo. Es correcto, digo, hay varias discusiones, pero en términos generales y la regla general es que si te devuelven sin ejercerte facultades de comprobación, esa resolución no es una resolución favorable y entonces pueden darle reversa a través de una facultad de comprobación. Si sí te ejercieron facultades de comprobación para verificar la procedencia de la devolución, se puede considerar que es una resolución favorable y tendrían que, el SAT tendría que demandarte a través de algo que demandamos juicio de lesividad. Pero al final del día, creo que lo importante es obtener resoluciones definitivas favorables en instancias de revisión o instancias judiciales para pensar que lejos de obtener un monto en devolución, cada vez blindemos más nuestro modelo de negocios y nuestra toma de decisiones. Correcto. Bien, pasaríamos al quinto plan, al quinto eje del plan, Maestro 2022, pues que tiene que ver con las liquidaciones. Recordemos que la liquidación, pues es después del oficio de observaciones, después de una última acta parcial, ¿no? O las famosas preliquidaciones en los procesos de fiscalización a través de medios electrónicos. Y aquí, ¿qué mensaje nos envía o de manera muy clara grandes contribuyentes, Viviana? Bueno, lo que va a hacer el SAT evitar las liquidaciones, promoviendo la autocorrección. Seguimos con toda esta línea de pensamiento de diálogo con el contribuyente para efectos de que él mismo vaya y corrija los defectos que pueda tener por ahí. Sí, y aquí con esto que es el quinto eje donde se señala o se motiva o se está invitando a la autocorrección, ya lo vimos, esto está incluido en actos en proceso, ¿no? En esta actuación, después en los recursos de revocación y finalmente en las liquidaciones, ¿no? El orden tal vez sería acto en proceso, oficio de observaciones, viene la liquidación y viene después el recurso de revocación. Bueno, en este proceso de fiscalización, pues nos están mandando una señal clave o clara de nos van a querer llevar a una autocorrección. Me parece, Paolo, que aquí también pudiéramos discutir mucho, platicar mucho, porque a veces, y ustedes los abogados tienen dichos pues como muy claros, ¿no? Que si más vale un mal arreglo, un buen pleito, etcétera. Por ahí va también, ahorita lo precisas tú. El tema es, no te pelees, mejor corrígete, tal vez tienes áreas de oportunidad y pues transitemos porque puede ser algo viable para un grupo empresarial. Es correcto, David, y Reza, más vale un mal arreglo que un buen pleito, pero no en todos los casos. Sin embargo, pues ya tenemos métodos alternativos de solución de controversias en donde, por ejemplo, el SAT, antes de determinarte observaciones en una revisión, tiene la obligación de mandarte a llamar a sus oficinas para dártelas a conocer de manera previa. Está la disminución o condonación de multas, el procedimiento de acuerdo conclusivo ante la PRODECON y tratar de hacer todo lo posible con tal de no llegar a una liquidación que equivale a invertir tiempo, dinero, garantías, esfuerzos
y al final del día, si llegas a tribunales, pues va a ser un caso que se va a resolver después de 2 o 3 años. Entonces ha habido esta tendencia de buscar un acercamiento con el contribuyente para buscar autocorrecciones en lugar de litigios. Es muy sano ese ejercicio, habría que estar debidamente acompañados, bien preparados, pero al final del día, si hay un punto de quiebre, pues nunca dejemos de explorar los medios de defensa, David. Es correcto, y añadiría algo más. Es también muy importante cuando hablamos de grupos multinacionales mexicanos o extranjeros, pues están también procedimientos de acuerdos mutuos, ¿no?, que habilita el propio tratado, y la combinación del tratado con la ley en materia de transferencia, ¿no?, los acuerdos anticipados que pueden ser bilaterales o unilaterales, ¿no?, en materia de precios. Entonces, todo esto pues son herramientas que se tienen que evaluar de manera ya muy oportuna, porque como hemos visto, el SAT, grandes contribuyentes, también lleva prisa, y bueno, pues esto tenemos tiempos, plazos y momentos para implementarlos. Bien, dicho esto, pasaríamos al siguiente eje y continuar con algunas reflexiones más adelante, que tiene que ver con el tasas efectivas, que pues bueno, esto ocasionó, hubo a quienes de manera pues muy sencilla dijeron, esto no tiene sentido, esto es incorrecto, esto no lo compartimos. Está bien, creo que son comentarios válidos, pero la reflexión aquí es, tanto el tema de tasas efectivas como el plan maestro que se ha venido haciendo público año con año, creo que es bueno, y estamos convencidos en Garrido Licona que esto es muy bueno, porque es la forma en que te das cuenta de lo que puedes esperar en varios aspectos de la actuación de parte de la autoridad fiscal. Y qué mejor que sean transparentes, qué mejor que nos den estos parámetros, pues para poder finalmente también nosotros ser preventivos. Viviana, sin más comentario de mi parte, ¿qué hay en materia de tasas efectivas? Bueno, en materia de tasas efectivas, como bien lo decías, David, son parámetros para efectos del pago del impuesto sobre la renta. Durante el ejercicio fiscal 2021, el SAT llevó a cabo 5 publicaciones respecto de 17 sectores o industrias y al final de cuentas publicó 302 actividades. ¿Qué es lo que tendríamos que fijarnos de las tasas efectivas o por qué nos interesan? Las tasas efectivas es el parámetro que yo tengo que observar. Si yo estoy pagando una tasa efectiva muchísimo menor a la que está establecida por el SAT como promedio para efectos de mi sector, ojo, ahí es donde tenemos que revisar, tenemos que ver qué está sucediendo, porque puede ser muy probable que el SAT venga a tocar la puerta y nos diga, oye, ¿por qué tu tasa efectiva es tan baja? ¿Qué está sucediendo? Muéstrame las operaciones y abrir facultades de comprobación. Es correcto, creo que vale la pena hacer un par de adiciones a tus comentarios y a la que reserva de que lo comente Paulo. Las tasas efectivas que se publicaron en materia de impuesto sobre la renta, precisan una vez más, no son las tasas efectivas que conocemos normalmente los financieros o los contralores o los expertos en impuestos, es decir, la tasa estatutaria conciliada con partidas permanentes y definitivas. No es esa. La tasa efectiva que ha publicado como parámetro de percepción de riesgo el SAT es el resultado de dividir los ingresos acumulables de un ejercicio entre el impuesto causado del propio ejercicio. Esto parecía ser muy sencillo, pero esto da pauta a muchos análisis, y aquí también va muy en paralelo el tema de precios de transferencia, porque esta discusión tasa efectiva se presta mucho también en el terreno de precios de transferencia. Paolo, adelante. Lo dijiste muy bien, David. O sea, este tema de tasas efectivas es una percepción que puede llegar a tener el SAT. Entonces, desde mi punto de vista, lo que no es adecuado, lejos de estar por abajo de la tasa efectiva, es el no tener una explicación del por qué estoy por debajo de esta tasa efectiva. Y es ahí donde deben de trabajar los contribuyentes para buscar explicaciones, razones de negocio, sustancia económica y una serie de aristas adicionales para tener una explicación contundente desde el punto de vista fiscal, contable, legal, económico, etcétera, para sustentar el por qué están por debajo de una tasa efectiva. Y es muy común que suceda esto, David. Es correcto. Dicho también esto de parte de Paolo, pasaríamos a qué viene en materia de operaciones que nos anuncia el plan maestro. Y bueno, quédense con la reflexión de estos 6 ejes, hay que tomarlos en cuenta, y pasaríamos a las operaciones que propiamente el SAT finalmente estará revisando.
Bien, pues aquí vemos una larga lista. No son todas, obviamente, son las principales, pero creo que hay que tener mucho cuidado y atención en ellos, ¿no? Empezaríamos, Viviana, si nos haces favor de qué son las operaciones y vamos haciendo comentarios, Paolo, de cómo se liga con el plan maestro. Adelante. Claro que sí. Bueno, al final de cuentas, estas operaciones al día de hoy, que desde 2019 han venido siendo revisadas por parte del SAT, son 9 en el momento. Digamos, son las en las que mayor hace énfasis la autoridad al momento de ejercer facultades de comprobación. No son las únicas, sin embargo, son algunas de las que podemos señalar. Ya lo habíamos platicado, que los saldos a favor y las devoluciones improcedentes es algo que el SAT va a tener en la mira, que va a estar revisando continuamente, así que por favor no dejemos ese punto una vez que nos regrese la autoridad los saldos a favor. Y un ¿Qué comentario, otro punto? perdón, un comentario rapidísimo este tema, y no sé si lo dijimos, aguas con los saldos a favor dormidos, ¿no? Porque a veces decimos, no, espérate a ver si, pues, por diversas razones, que no voy a ser tan explícito, a una operación, una serie de operaciones dieron saldos a favor, ¿no? Y dices, no, espérate, no vayas ahorita porque nos vayan a abrir una fiscalización y no, aguas, con todo y que no vayan por la devolución. De esto se trata la revisión saldos a favor, de estar monitoreando sus valores, si son procedentes o no, porque están en el radar. Adelante. Y sobre todo tenerlos perfectamente soportados, David. Muchas veces nos llega la factura, revisamos que te cumpla con requisitos fiscales y, ojo, no estamos monitoreando que los proveedores efectivamente no estén problemados con una publicación en la lista del 69B, cuarto párrafo del Código Fiscal que ya mencionábamos hace un ratito, que es de los contribuyentes con operaciones inexistentes que no desvirtuaron ante el SAT la inexistencia de las operaciones que llevan a cabo, valga la redundancia, y es algo que tenemos que darle continuidad, no podemos soltarlo. Adelante, Pablo, si nos ayudas con la siguiente, pérdidas fiscales. Claro que sí, pues mira, lejos de ver todas estas operaciones que están revisando, me parece que tampoco podemos perder de vista que también las autoridades están cuestionando algunas aristas paralelas, como por ejemplo razón de negocios. Y esa es una pregunta obligada en cualquier auditoría, por ejemplo, tratándose de pérdidas fiscales o reestructuras corporativas, en donde ya no es suficiente tener el registro contable, el papel de trabajo, una explicación, sino que además te preguntan por qué, cómo lo generaste, para qué lo generaste, cuáles son las implicaciones, es decir, dar explicaciones más desde el punto de vista económico, David. Es correcto. Y Viviana, perdón, te interrumpí abruptamente, una disculpa. No te preocupes. Adelante. Si podemos juntar en aras del tiempo de comentar de manera muy breve, por ejemplo, cómo se concatenan, ¿no? Porque estas no se ven aisladas. Otro elemento que hay que considerar es que los análisis ya de la autoridad fiscal es por grupo económico y de manera multidisciplinaria o de manera holística, es decir, viendo a todas las partes y todos los elementos para llegar a conclusiones. Entonces, si miramos, por ejemplo, pérdidas fiscales, pues es, oye, tener muy claro el origen de las mismas, los pagos al extranjero, pues al igual las razones de negocio que ya comentabas, Paolo, y tal vez juntaría yo reestructuras corporativas con ventas de acciones, ventas de intangibles, ¿no, Viviana? Correcto, es correcto, David, porque van de la mano. Al final de cuentas, en las reestructuras corporativas, lo que tenemos es enajenación de acciones, tenemos la venta de intangibles, tenemos reducciones de capital, como ya lo habíamos comentado anteriormente. Entonces, algunos de los 9 puntos van de la mano y no necesariamente tendrían que estar aislados. Adelante, Pablo. Y déjame comentar, por ejemplo, en estímulos de la región fronteriza, norte y sur, es suficiente el haber contratado con una empresa que factura operaciones simuladas de la lista negra del SAT para que te quiten ese beneficio o ese estímulo. Y hay otro punto que no está aquí y no forma parte del plan maestro de fiscalización, pero me parece que es muy importante mencionarlo. Desde 2022 entró en vigor la obligación de identificar al beneficiario controlador. Y hoy por hoy, como lo dije al principio de la presentación, somos alrededor de 2.3 millones de contribuyentes personas morales. Y todos esos contribuyentes tienen la obligación de identificar al beneficiario controlador. El hecho de no cumplir con esa obligación puede traer aparejadas multas de entre 500,000 a 2 millones de pesos.
Entonces, si el SAT requiere esa información a través de un método ágil, que puede ser a través de buzón tributario o a través de correo electrónico, pues bueno, lo puede realizar en cualquier momento y multipliquemos 2.3 por 2 millones de pesos de multas, pues bueno, ya da una cantidad importante que puede obtener de recaudación el SAT en cualquier momento. ¿Vale, David? Es correcto, es correcto. Miren, yo creo que el tema del patrón de capitales, si bien es cierto, fue en 2017, será para nada un año que estaremos viviendo seguramente más fiscalización al respecto, porque Grandes Contribuyentes está mandando una señal muy clara que el repatriación de capitales lo va a seguir revisando. Los paraísos fiscales, conocidos mejor como pues, refipres, y los estímulos que ya comentabas, Paulo. Y aquí tal vez vale la reflexión que pues, esas tasas efectivas se refieren a 17, ¿cómo se llama? Perdón, hay una serie de sectores económicos que incluyen las tasas efectivas, y por otro lado tenemos también los sectores económicos que han implicado o donde se han revisado estas operaciones. ¿Ok? Entonces, con esa conclusión terminaríamos esta parte y me gustaría pasar, si ustedes me lo permiten, a cómo se estará fiscalizando, Pablo. Ya habías comentado algo, ¿no? Has estado comentando algo ya alrededor de este webinar, y pues adelante, empecemos a comentar estos famosos actos ágiles y actos profundos, que lo que buscan, y lo dijimos en un inicio, pues tienen una alta expectativa en materia de recaudación secundaria, entendida como a través de la actuación de la autoridad fiscal. Adelante, Pablo y Viviana. Sí, pues mira, para efectos de esta fiscalización, gracias, Paolo, para efectos de esta fiscalización, incluso desde el año anterior nos estuvimos dando cuenta que a todas las empresas, aquí sí podemos decir que la mayoría, a lo mejor no todas, pero la mayoría estuvieron recibiendo cartas de invitación. Estuvimos viendo aquella cartación en la cual la autoridad le decía, oye, aquellos deducciones que manifestaste en la declaración anual no me coinciden con los FDI expedidos durante el ejercicio a tu RFC y tú como receptor. Muchas veces nosotros decíamos, oye, tiene una explicación tan sencilla como que no te van a coincidir porque el ajuste anual por inflación deducible no está soportado con una factura. La pérdida cambiaria tampoco está soportada con una factura. La deducción de inversiones tampoco. Al final de cuentas sabemos que este tipo de cartas invitación fueron lanzadas de manera masiva a los contribuyentes. Sin embargo, sí nuestra sugerencia siempre ha sido contesta para que el SAT vea que estás al pendiente, que tienes esa intención de cooperar con él por si tiene cualquier duda respecto de las operaciones que llevas a cabo. Y fíjate, dices algo, Viviana, importante. Yo creo que el estar presente es una muestra de la seriedad de la empresa a la que le está llegando la carta, y de verdad estas cartas que son de inicio actos ágiles que no representan facultades se pueden convertir, Paolo, en actos profundos, porque pues ya se levantó un factor de riesgo, ¿sí? A través de esta acta, que pueden ser diferencias justificables todas, pero que el solo hecho a veces de no atenderla puede dar pauta a un acto profundo, Paolo. Es correcto, digo, siempre la recomendación será atendamos la carta de invitación, démosles explicaciones suficientes para tratar de buscar un entendimiento por parte del SAT, y que también el SAT visualice que nosotros no somos rentables desde el punto de vista de recaudación porque tenemos todas las cosas en orden. Lo peor que puedes hacer es no contestar, porque entonces generas una percepción inadecuada, aunque no sea real, y entonces a ojos del SAT vas a tener que pasar a una fiscalización formal, que son los actos profundos. Antes de pasar a los actos profundos, solamente me gustaría que tuvieran en mente que al cierre de 2021, todas estas cartas de invitación que las hacían a través de buzón tributario o a través de correo electrónico, trajeron aparejadas recaudaciones mensuales, dependiendo el mes, de entre 1,000 hasta 6,000 millones de pesos. Entonces, lo que busca el SAT es no desgastar recursos, tiempo y esfuerzos para ambas partes y buscar una autocorrección de manera fácil, ágil y oportuna, sin siquiera llegar a ejercer
un acto de fiscalización formal, ni mucho menos medios de defensa. A veces es adecuado, a veces es inadecuado, depende del caso concreto, David. Correcto, y aquí en la experiencia que hemos tenido nos gustaría compartir algo importante. Se está dando mucho que cuando se presenta una complementaria, ¿sí? O llega la fecha de la presentación y por ende el pago de una contribución, no se hace en los tiempos y como ustedes saben, para el pago existe lo que se denomina la famosa línea de captura. Esa línea de captura tiene una vigencia. ¿Qué estamos viendo? Y lo compartimos con el ánimo de estar, finalmente, ser preventivos. Cuando se dan estos momentos, es decir, se presenta la declaración, pero no se lleva a cabo o no coincide el momento de pago con la fecha de la declaración, ¿sí? Ahí existe un lapso de tiempo en donde hemos estado detectando que el SAT inicia facultades de comprobación expeditas a través de una revisión de gabinete. Entonces, sean cuidadosos. Había una práctica donde se decía, oye, pues es que la línea de captura me da 10 días porque es la vigencia de la línea de captura. Cuidado, señores. Si tiene la línea de captura y si ya se programaron los recursos, no hay una justificante para que no se lleven a cabo estos pagos y evítense el estar siendo objeto de este tipo de facultades de comprobación. Ok, me gustaría hacer un paréntesis. Aquí tenemos una pregunta y viendo la lámina que dentro de las cartas que están llegando son de tasas efectivas, tenemos una pregunta que dice, oigan, al determinar la tasa efectiva, no considera el SAT pérdidas fiscales que se están amortizando. Y pues bueno, esto da origen a una gran reflexión. Las tasas efectivas que se están publicando, pues se desconoce su metodología. Es decir, no nos han dado a conocer, pues, qué empresas están tomando, los ciclos comerciales. Sabemos también que hay un reto cuando una empresa tiene 2 segmentos o más de negocio en una misma actividad. Entonces, si ustedes miran las tasas efectivas, pues no hay ninguna negativa o que sea cero, ¿no? En promedio, todas las tasas efectivas están arriba del 1%, no vemos, si no me equivoco, Viviana y Pablo, no hay abajo, son muy pocas las que están debajo del 1%. Entonces, contestando a la pregunta, pues no están consideradas, más bien estarían fuera de estas tasas efectivas, porque seguramente estarán tomando aquellas empresas con los mejores números, con las mejores rentabilidades, y que eso se traduce en una mejor causación de impuesto. Ahora bien, pasaría el micrófono a mis compañeros, y no sin antes señalar que pues, las pérdidas fiscales son un elemento que está detrás de las tasas efectivas. Es decir, cuando tienes pérdida, tu tasa efectiva es 0 y vas a generar un sesgo finalmente en tasa. Adelante, Pablo. ¿Quieres adicionar, comentar algo en esta pregunta? Sí, coincido contigo, David, no hay parámetros, no hay ni siquiera una homologación de criterios entre las propias administraciones, pero al final del día, el tener una pérdida fiscal puede ser una justificación para no estar dentro del parámetro de las tasas efectivas. Y es una razón válida tener pérdidas fiscales. Lo que es inadecuado, insisto, es no tener una justificación del origen y procedencia de la pérdida, una razón de negocios, cómo se generó, voltear a ver ejercicios posteriores en donde ya estás recuperando o amortizando esa pérdida, donde estás generando ingresos, cómo se justifica esa pérdida, si fue por pagos provisionales, si fue por gastos. Al final del día tienes que tener todas esas explicaciones para justificar por qué no estás dentro de ese margen de tasas efectivas. Y es válido, pero hay que estar preparados para dar una explicación contundente. Correcto. Viviana, ¿algo adicional? Sí, David, al final de cuentas venimos de una reforma fiscal del 2021 que comenzamos con la publicación de estos parámetros, esta comparativa, o digamos, la proporción del ISR causado entre los ingresos acumulables. Seguramente más adelante van a estar remasterizando incluso las reglas para efectos de a quién van a ir a revisar, cómo lo van a revisar, por qué lo van a revisar, y tenemos que estar muy atentos. Mientras tanto, tenemos que estar al pendiente de efectivamente cuáles son las tasas que se publican y si estamos dentro o no de ellas. Es correcto. Y bueno, de los actos profundos, pues yo quisiera nada más iniciar con un comentario, que lo que más hemos visto en la práctica, pues son las revisiones de gabinete.
en pocas o en contadas ocasiones las revisiones electrónicas, y también la visita domiciliaria pues no es muy común, pero está habiendo cambios, está empezando a haber cambios, Paolo. Es correcto, ha empezado a haber cambios y cada vez vemos más y más tendencias de fiscalización, David, tanto formales, y yo siempre lo que digo, a pesar de que tengo un ADN de litigante, es que hay que estar prevenidos y hacer lo necesario para no llegar a un juicio o estar debidamente fortalecidos y aumentar nuestro porcentaje de éxito en caso de un juicio. Es correcto. Y aquí, bueno, lo que vamos a empezar a ver es que en aquellos, si vamos haciendo como y ligando lo que vimos en el plan maestro, es decir, van a fiscalizar pues a los mismos contribuyentes que han fiscalizado. La respuesta sí, grandes contribuyentes son muy importantes, los grandes contribuyentes, como ya lo destacó Paolo. Oye, van a fiscalizar a los que nunca han sido fiscalizados. Sí, hay una zona gris que no han sido fiscalizados porque no son los de siempre y porque aparte están ahí como en el limbo muy cómodos. Bueno, pues esos hay que estar al pendiente porque serán objeto de fiscalización, ¿no? Y obviamente todo esto pues será a través, entre otros, de las visitas domiciliarias. Entonces, están muy atentos porque no es lo mismo, querido audiencia, amigos, pues está yendo al SAT, a cualquiera, la autoridad que nos esté revisando, y hacer entrega de información y tener las discusiones allá, a tenerlos en casa, ¿no? A tenerlos en casa tiene otro tipo de matices, tanto del propio desarrollo de la fiscalización como legales, que hay que estar muy pendientes. Dicho esto, me gustaría comentar algo, una pregunta, una reflexión de lo que acabamos de comentar. Dice, buenos días, entonces la fecha de vencimiento de la línea de captura no te da ninguna certeza del tiempo para realizar el pago. Gracias. La respuesta es, efectivamente, la línea de captura no es una autorización para que pagues en el periodo de vigencia de la línea de captura. Es simplemente la vigencia para que tú lo actualices. Entonces, reiteramos nuestro comentario, tener mucho cuidado al respecto. ¿Algún comentario adicional de los métodos ágiles o profundos, o pasamos finalmente a nuestra última lámina con la que quisiéramos concluir este webinar? Adelante, a mi lado. Muy bien. Bueno, pues ya les dijimos, ya hemos compartido con ustedes cómo viene este plan, finalmente lo que abarca, lo que contempla, sus diferentes ejes, los conceptos que se han estado y se continúan revisando, los principales conceptos revisados y obviamente los sectores económicos. Esto, de verdad, el mensaje, si estás en un sector y estás siendo objeto de auditoría o no lo estás haciendo objeto de auditoría, tarde que temprano es muy seguro que estés ahí. Y si estás ahí como sector, pues los criterios están cada vez siendo más, pero más duros, mucho más estrictos, Paolo, por parte de la autoridad fiscal, ¿no? Entonces aquí me gustaría, si con base en todo esto que hemos ya platicado, pues qué acciones inmediatas de prevención podemos compartir con nuestro auditorio, Paolo. Pues mira, yo reitero, tenemos que ser preventivos, tener siempre en foco cómo está actuando la autoridad, cuáles son sus programas de fiscalización, qué es lo que te están requiriendo. Hemos mencionado algunos puntos medulares como armar un defense file, razón de negocio, sustancia económica, revisar las listas negras de EFOS, determinar bien tu beneficiario controlador, tener justificaciones económicas, fiscales, de cualquier tipo, con la finalidad de hacer fronting a cualquier acto de fiscalización, ya sea formal, informal, ágil, formal, etcétera. Y algo que yo siempre voy a mencionar es que puedes ganar un juicio o ni siquiera llegar al juicio. Lo mejor es no detonar un juicio, pero si estás o tienes la necesidad de implementar un medio de defensa, pues ese medio de defensa no lo empiezas a realizar a partir del momento de que presentas la demanda o el recurso. Tienes que empezar antes, y tienes que empezar antes a cuidar el día a día de tu operación y después tener un acompañamiento debido en un programa de auditoría o en una fiscalización que te estén realizando. Y para esto, pues debes de hacer una evaluación interna para saber dónde estás parado, cuáles son tus áreas de oportunidad, robustecer tus operaciones a través de un expediente de defensa y o implementar
todas tus áreas de oportunidad a través de la implementación de programas, políticas, resguardo de información, una serie de actos que van a provocar que no seas rentable frente a una auditoría o frente al SAT, porque vas a tener todas las cosas en orden y siempre vas a tener explicaciones. Eso es lo que yo trasladaría, a reserva de que ustedes puedan complementar algo, Viviana, David. Adelante, Viviana, por favor. Sí, con mucho gusto, Paolo. Gracias, David, también. Bueno, aquí la reflexión es que es súper importante que no esperemos hasta el último momento, no esperemos a que el SAT llegue a tocar a la puerta para preguntar por ciertas opciones. Es bien importante que hagamos una evaluación de riesgos para identificar perfectamente dónde están aquellos puntos respecto de los cuales el SAT pudiera estar tocando a la puerta o pudiera estarle llamando la atención. Es bien importante que no solamente los tengamos muy bien identificados, sino que tengamos perfectamente soportada la operación que en su caso tenga que ver con este tema. Muchas veces vienen los oficios y tenemos muy poquito tiempo para poder responder a la autoridad y no tenemos una reacción rápida debido a que no tomamos precauciones para identificar y para incluso llevar a cabo algún plan de remediación que tuviéramos que haber llevado en su momento o simplemente documentar y dejar la documentación sintiéndonos perfectamente confortables. Sí, y viendo esto, que es nuestra última lámina, que son las acciones que identificamos de forma muy precisa como a manera de prevención ante este actuar de la autoridad fiscal que se confirma, pues definitivamente los empresarios, nuestros queridos clientes, amigos, pues están preocupados porque cada vez más cumplimiento, cada vez más vigilancia, cada vez más dinamismo en las autoridades fiscales. Y bueno, dicen, ¿qué hacer, no? Bueno, pues aquí hay varias reflexiones. Una de ellas, y lo comentaba en algún momento de la plática, es, por ejemplo, todo esto de tasas efectivas del plan maestro, las operaciones que se revisan, pagos al extranjero, reestructuraciones, valores que tienen que ver con precios de venta, etcétera, pues está involucrado el concepto que ya llegó para quedarse desde que se empezó a incluir en nuestra legislación mexicana, los precios de transferencia. Y los precios de transferencia ya no es un commodity, ya no es como presentar una declaración anual, es mucho más que eso. Recordemos que en materia de precios hay una serie de obligaciones que el SAT, a través de ellas, tiene información de valor, datos duros, que le permiten finalmente conocer más a los contribuyentes y particularmente a los grandes contribuyentes. Entonces, no veamos una obligación de precios de transferencia como solo un mero documento, no seamos precavidos. ¿Por qué? Porque en estos documentos se incluyen datos duros que cuando se comparan con los datos financieros, que muchas veces ustedes son generadores de datos públicos, pues vienen cruces naturales, ¿no? Vienen cruces naturales ya de manera un poco más pensada por la autoridad fiscal que les llevan a tener pues ciertas conclusiones, ¿no? Tasas efectivas, la información que se gesta en los CFDIs, que se declaran informativas, tiene que hacer sentido conjuntamente desde la clave de actividad que se muestra en la CIF, en la cédula de identificación fiscal. Entonces, me regreso un poco a la reflexión de, oye, el empresario, pues cada vez me exigen más. Bueno, precios de transferencia, hay que ser cuidadosos. El cumplimiento día a día, hoy hay que verlo también a la par con la nueva obligación para quienes ubiquen en materia de dictamen fiscal y de ICIF. Y finalmente, pues ahora sí que asesórense con su equipo de impuestos es súper importante, pero también sus asesores en lo particular, porque finalmente estamos confiados y sabemos que ellos puedan dar un valor agregado y no son fondos perdidos, ¿no? No son cantidades que finalmente pues duelan, no, es parte de la inversión y me parece que la forma de dar respuesta a las autoridades fiscales ante este tipo de iniciativas es estar mejor, cada vez mejor preparados a través, entre otras, de estas acciones inmediatas de prevención. Me gustaría cerrar, ya no veo alguna pregunta, ahorita tal vez damos pauta en estas últimas palabras. ¿Algún cierre, por favor, tanto Paolo y Viviana, de esta plática? Por favor, Viviana, empezamos contigo. Bueno, mi comentario final, David, es que en la prevención está mucho de la tranquilidad de los contribuyentes. Por favor, acérquense a su asesor de confianza. Paolo. Mi único comentario sería, al principio de la presentación vemos que actualmente el SAT está recaudando 123 pesos con 50 centavos por cada peso invertido en fiscalización. Con todo lo que hemos dicho, esta cifra no es casualidad y probablemente estemos hablando en menos de 6 meses para darles a conocer
esa nueva cifra y probablemente esa cifra vaya a la alza, David. Es correcto, es correcto. Me encanta que te vamos a conocer ya en medios como el abogado que domina los números. Digo, no es fácil que un abogado hable de números, pero bueno, Paolo, muchas gracias, Viviana, y bueno, pues agradecerles a nuestros participantes con la reflexión de que creo y estamos convencidos en Garrido Licona que esta información que se está dando a conocer de tiempo en tiempo nos ayuda a planear, a ser preventivos y a abordar de mejor forma todos los actos que nos pueda iniciar la autoridad fiscal, sean cartas de invitación o facultades de comprobación. Pues muchísimas gracias, estamos ya en tiempo, no vemos más preguntas y solo pues agradecer su participación y bueno, pues esperamos vernos en lo futuro en un tema más que podamos compartir a través de un webinar. Muchísimas gracias y muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias, quedamos atentos.